Bueno, buenas Perfecto. tardes, bienvenidas y bienvenidos todos a este nuevo encuentro. La verdad es un gran placer recibir nuevamente a Raquel Lestreger. Raquel tiene una vasta trayectoria, voy a comentar simplemente algunos puntitos nada más. Raquel es arquitecta, recibida en la Universidad de la República en Uruguay. Es además artista visual, ha hecho exposiciones colectivas e individuales por más de 40 años. Además, eh, ha realizado esas presentaciones en su país de origen, Uruguay, también en Austria, en China. Ella es coautora, junto al arquitecto Javier Olascuaga, del Espacio Memorial Penal de Libertad en Uruguay, que fue seleccionado por concurso e inaugurado en 2018. Raquel fue ministra de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, con una amplia trayectoria y experiencia en lo que es atendiente a gestión del riesgo de desastres y planificación del territorio. Ha sido expresidenta de la Comisión de Patrimonio de la Ciudad Vieja de Montevideo. Además, fue jurado de varios concursos, entre ellos fue designada por el Consejo Directivo de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo como representante en el Tribunal de Evaluación para asignar fondos concursables con destino a sitios de memoria. Y es además una gran activista por los derechos humanos. Su trayectoria, como les dije, es muy, muy amplia. Y bueno, los dejo con la presentación de Raquel. Gracias por acompañarnos, Raquel. Por favor, muchas gracias por la invitación y gracias a todas y todos los que están eh, presentes en esta reunión virtual. Bueno, si estuvieron en la charla anterior habrán visto casi otro currículum, pero es que tengo como esas dos cosas digamos, del trabajo profesional estrictamente, digamos, vinculado al territorio y a la arquitectura y luego en la producción artística, pero la verdad es que en los últimos años he tenido la oportunidad de reflexionar y esto es lo que voy a hacer junto a ustedes acerca de los vínculos entre estas temáticas y acerca de la importancia que tienen las expresiones simbólicas en nuestras ciudades como relato de ciudad, como memoria, como historia, ¿no? Así que bueno, gracias. Y bueno, en ese sentido, obviamente que involucra muchos aspectos. Hoy vamos a hablar de identidad, de memoria, y por supuesto de todo lo que tiene que ver con los factores emocionales vinculados a estas expresiones, que es lo que obviamente nos hace también ser humanas, humanos y poder estar en este espacio a partir de los afectos y de los vínculos que generamos como comunidades con nuestro espacio. Y por otro lado, quería mencionar, bueno, como decía Pablo, yo soy uruguaya. eh, Puedo decir que soy de lo que se denominó acá la generación del silencio y por eso, a pesar de que hoy voy a hablar con palabras, también quiero compartir con ustedes esta recorrida que vamos a hacer por esta temática a partir de las palabras que pude generar con la obra, visual, que fue el medio que encontré en su momento y hasta ahora para seguir pensando bueno, en el espacio, pensando con las formas, pensando desde otros lugares y compartiendo desde allí. Entonces, también pienso en la palabra desde otras expresiones que no son solo la escritura o el lenguaje, sino también desde otros lugares. Y en ese sentido también quería decir que, bueno, la memoria la considero como un hecho del presente, un hecho que se refiere a cómo desde el hoy interpretamos los hechos del pasado, los interpretamos, los reinterpretamos, los resignificamos, pero siempre desde el contexto actual y actual.
implica también un contexto dinámico, cambiante a cada minuto, digamos, y por lo tanto aquello que en algún momento pudo parecer trascendente, quizás en este momento no lo es tanto, o quizás aparecen otras cosas que hicieron parte de lo que de algún modo entendemos como la verdad. Y parto de decir de que justamente la verdad no tiene que ver solamente con algunas expresiones, sino que se va construyendo día a día con con las diferentes vertientes de conocimiento que nos permiten acercarnos a ella y entender los lugares por los que transitamos desde este presente con esas capas que mantiene el pasado. Por eso es que, como les decía, como generación del silencio, yo tomé las agujas como mi medio de expresión, porque desde más o menos mis 15 16 años empecé con arte textil, con la creación de tejidos. Eso me conecta de muchas maneras con diversos colectivos. Por supuesto, que también ahonda en las historias a veces replegadas de nuestras ciudades, de las poblaciones indígenas de diversos países, pero también con nuestra tierra, nuestros materiales, y eso ha sido mi herramienta de trabajo y de palabra, como les decía, pero a la vez he utilizado las palabras y en unas obras muy tempranas realicé este tipo de tapices que recogen palabras desechadas. Y eso a mí me parece muy importante, como empezar a salir, digamos, de esos lugares tan interiores de silencio y de represión, de censura, etcétera, para poco a poco ir abriendo hasta que llegamos a la calle en la ciudad. Pero en este caso recogí de diversos lugares algo que ya es un objeto de antigüedad, que eran las cintas borradoras de las máquinas de escribir. Y por lo tanto, por eso digo, las palabras desechadas por alguna razón que no terminaban siendo el escrito que visualizábamos, sino más bien lo que por alguna razón quedó descartado. Por supuesto, bueno, la foto es bastante, es una foto de un catálogo bastante antiguo y no se llegan a ver las letras, pero es interesante, para mí recuperar discursos que no tomaron la luz, digamos, sino que terminaron en alguna papelera, digamos, oculta. Bueno, acá lo vemos un poquito más en el uso de estas palabras, que el significado no es una lectura así como, digamos, en una secuencia, sino que podemos ir identificando algunas cosas que fueron en ese momento, como digo, desechadas por alguien, porque lo tomé de distintas oficinas públicas en el año 85 más o menos, hace ya mucho tiempo, hace 40 años, y bueno, son 40 años de democracia también en Uruguay, y para mí por eso también es muy importante recuperar estas obras que realicé en el momento. Ya como tomando un poco más el espacio, en el año 2008 realicé esta obra en el Museo Nacional de Artes Visuales de Montevideo, y es una obra que nos conecta en ambas orillas. Es una obra que ya en este caso no se trataba de las palabras desechadas, sino que esas tiritas que parecen de luz también tienen escritos, y esos escritos han sido elementos guardados, dichos por otros que de alguna manera nos constituyen como personas a través de las palabras de las otras y los otros. Y en esta obra sí,
recuperé las cartas de mi padre, que estuvo preso político durante más de 4 años y medio en la cárcel de Libertad, de la que vamos a hablar posteriormente, y que mi mamá guardó cuidadosamente en paquetitos con hilitos dorados durante todo este tiempo y aún las conserva, tanto las que mi papá nos mandó como todas las que no, nosotros le enviamos. Y lo que me parece, esta obra tiene otras cosas, por supuesto, tiene otros textos, tarjetas, no sé, mensajes de texto, eh, eso que hace a la complejidad que somos como humanos, en el sentido de que mientras estamos pasando por una serie de situaciones que son obviamente dolorosísimas, bueno, yo mientras tanto, no sé, iba a los bailes, tenía los cumpleaños de 15, sentía alegría con mis amigas, como cualquier adolescente, y digamos que hay como un contexto en el que, bueno, estas distintas capas que somos se expresan y se conectan, y hablo de esa conexión con con Argentina en este caso, porque también usé esos objetos que son de hormigón armado, de concreto, que me recordaron mucho las pesas que se ponían a los cuerpos que eran lanzados de los aviones en los vuelos de la muerte entre ambos países en el contexto del Plan Cóndor, ¿no? Y quise hacer que palabras salieran de ellos hacia la luz para no dejar a esas personas en el fondo de un río que amamos, pero que en el fondo tiene em, esa carga de una serie muy grande de personas, de vidas que no pudieron salir del fondo. Entonces, esa búsqueda de la luz y de las palabras y de un relato subjetivo que no tiene valor en tanto relato personal, sino en tanto parte de lo colectivo. Y como principio, entiendo que cuando hablamos de memoria tenemos que poner nuestras propias memorias en juego, porque si no, no estamos contribuyendo a ese relato colectivo que generalmente no, bueno, y más en este tiempo del que hablábamos, los que estábamos desde el inicio, no es promovido desde ciertos ámbitos estatales, y que son las historias personales las que terminan constituyendo como un pequeño aporte a un gran puzzle de los relatos colectivos, ¿no? Y eso para mí es un principio clave, digamos, poner en juego la mía también, ¿no? Y por eso es esa obra que la hice durante muchos años, fue tomando un espacio exterior en el Museo de la Memoria en Uruguay. La hice durante 8 años aproximadamente, cambiando los textos cada año, porque como decía, creo a su vez que la memoria está en permanente cambio y que por lo tanto aparecen nuevos elementos que, que empiezan a ser parte de ella, y otros quizás dejan de ser demasiado trascendentes. Y estas imágenes que ven aquí en realidad son de la última vez que la realicé, que fue por los 20 años de la Marcha del Silencio en Uruguay, que es una marcha que se celebra precisamente en silencio, como digo, hasta que al final de la marcha se dicen los nombres de las personas desaparecidas, y que ha ido convocando cada vez a más personas. Al principio eran unas pocas, eh, ahora son miles realmente, y se ve un interés muy renovado de la juventud por participar de esas instancias. Y bueno, en este espacio central de la ciudad se realizó esta muestra. Eso tuvo que ver este día con el asesinato en Argentina
de dos legisladores uruguayos, todo en ese contexto de la coordinación represiva, que fueron Gutiérrez Ruiz y Selmar Michelini, dos figuras muy importantes, uno de ellos del Partido Nacional, el otro del Frente Amplio que recién se había creado, y también de el asesinato de otras dos personas ese mismo día, bueno, que han significado como este punto de partida de la búsqueda de la verdad, de la memoria, de la justicia, con la forma en la que en cada uno de los países este tema ha sido encarado, ¿no? Y bueno, ahí tienen una imagen más cercana de ese trabajo en los bloques y de algunos de los textos que también permiten, podríamos decir, una lectura, pero una lectura no lineal, porque cada uno puede recorrer la obra por dentro, como ustedes veían a esas personas, y acercarse a los textos dándoles la forma bueno, que cada uno vaya sintiendo, ¿no? Y en ese sentido, sí quería mencionar que cada vez que hubo una expresión de este tipo, no solamente apareció mi historia personal, sino que aparecieron muchísimas personas que tomaron la palabra, que agregaron relatos, que me los escribieron personalmente, pero que también se unieron a algunas de las visitas dejando sus propios testimonios y que luego han sido también parte de la obra, ¿no? Esta obra se ha usado desde la Facultad de Psicología para visitas en términos de justamente compartir estas complejidades de las que hablábamos. Y bueno, estas son otras imágenes de ella. Y bueno, y ahora lo que les presento aquí ya realmente está en el espacio propiamente dicho, digamos, salió del interior de estas salas, del interior y bueno, y ya no es un silencio verdaderamente, sino que es un gran grito de concreto. En este caso, esto es el espacio memorial penal de Libertad, que está a 55 kilómetros de Montevideo. Bueno, como, como muchos conocerán, somos un país de oxímorons, ¿no? A tener una cárcel que se llama Libertad, por ejemplo, es parte de ello. Y bueno, allí es donde estaba mi padre y allí también estaba el padre de la persona con la que me presenté a hacer este trabajo, que es el arquitecto Javier Lascuaga, un arquitecto de mucha producción y muy reconocido aquí en el país, que justamente pensamos dar ese otro paso ya desde no pensar desde una historia única, sino hacerlo en conjunto, poder compartirlo. Y bueno, y ganamos ese concurso y allí está el memorial. Y una de las cosas que quiso poner sobre, digamos, el espacio fueron los nombres de las personas que estuvieron allí, 2.872 expresos políticos, era una cárcel de hombres en este caso, y allí están todos sus nombres. Entre ellos, por ejemplo, el presidente Mujica, bueno, muchas personas que seguramente conocen, que son de los distintos campos no sé, de la ciencia, del arte, de la política, pero que bueno, que en ese momento, como dice Marcelo Stefanel, que es un expreso político, pero a su vez es un escritor que realizó una obra que se llamaba El hombre numerado. Conmemora, digamos, a todas las personas que estuvieron allí, más allá de que su militancia hubiese sido de un minuto o de toda la vida, más allá de que tuvieran una actuación relevante o no, o eran simplemente estudiantes repartiendo volantes, como sucedió en muchos lados, pero bueno, eso
de pensar en el minuto en que quisieron un mundo mejor. Y en ese sentido, también es un diálogo con la ciudad de Libertad, una ciudad que se vio muy alterada por tener una cárcel allí de este porte, que además era un edificio que se había construido con la finalidad de ser un centro de estudios técnicos, y muy esperado por la población, pero cuando llega la dictadura resuelven convertirlo en cárcel, por lo cual siempre hubo como un resentimiento de la población, y la presencia de un elemento tan grande que está sobre la ruta uno, la que lleva de Colonia hacia el este de Uruguay, que seguramente muchos habrán recorrido desde el buquebús hacia el este o hacia Montevideo. Y bueno, tiene, como decía, 15 metros, por lo cual está hecho para visualizarse desde lejos, ¿no? Eso nos ha permitido tener muchísimo diálogo a partir de esto con, por ejemplo, estudiantes de secundaria de la Ciudad de Libertad, ya que sus profesores los llevan a ver esta obra. Y bueno, y ahí se observa esto que decíamos, estos secretos, silencios que no están en los relatos de las familias, que no están en los libros, porque todavía se habla del pasado reciente y como de la imposibilidad de muchas veces incluirlos en la historia, y tampoco están en la ciudad, están como ocultos en esas memorias que pasan los años y se van apagando. Entonces, en este caso es una puerta abierta. Como ustedes ven, la puerta en realidad, como les decía, eliminó los números que les habían puesto a las personas para recuperar sus nombres, y así de esa manera muchos que se acercan dicen, bueno, en un país como el nuestro, que somos 3.400.000 habitantes, ¿se imaginan? Que allí la gente dice, ah, bueno, pero allí estoy viendo a mi vecino, bueno, a mi profesor, le voy a preguntar, a un pariente, bueno, un montón de cosas. Bueno, esto se inauguró este, en mayo de 2018, y como ven, tuvo una asistencia bastante grande. Normalmente a este tipo de eventos este, iban 200, 300 personas del círculo más cercano de lo que es la Asociación de Expresas y Expresos Políticos del Uruguay. Y recuerdo que habían dicho, bueno, capaz ponemos un ómnibus para que alguna gente que no puede ir pueda ir en el ómnibus. Y fueron más de 18 ómnibus que llegaron desde todas partes del país, y fueron unas 3.000 personas que asistieron a este evento, que cambió de alguna manera esta perspectiva de poner pequeños símbolos casi en secreto en nuestras ciudades y dar un elemento potente para que las personas se acercaran al menos a preguntar, bueno, ¿y esto qué es, no? Y está puesto allí al costado del camino, en el que, digamos, no se ve la cárcel, porque eso fue voluntad un poco de todas las personas involucradas, pero sí está al costado de este camino en el que ven el día 14 de marzo de 1985, iniciada la democracia, cuando salen los últimos presos de ese penal, los últimos presos políticos, porque hoy sigue siendo un lugar de lo que se llaman presos comunes, que refieren a otro tipo de delitos que no tienen que ver con el carácter político, ¿no? Y allí, eso podríamos decir que cristalizó en un hecho material, en tener un lugar, cuando la memoria tiene un lugar, ¿no? Y se expresa en hechos materiales, como decía. Y bueno, acá ven esta foto en la que la necesidad de tocar el nombre de la persona, de colocar flores, cada persona entendiendo ese lugar desde distintos significados. He visto muchas veces allí a grupos de jóvenes sacándose fotos con banderas, a gente que en realidad va allí
digamos, como digo, a buscar un poco de qué se trata, pero como digo, tocar un nombre, señalar un nombre, ha sido algo como muy fuerte. Esa inauguración fue un lugar de encuentro, fue un lugar de polémica también, y en esa polémica existió, es necesario hacer visibles los hechos que causaron tanto dolor. Y por ejemplo, recuerdo que un colectivo que existe en Uruguay, que existe uno similar en Argentina, que es Hijos, bueno, acá se llama Memoria en Libertad. Inicialmente hicieron una serie de notas diciendo que mejor olvidar, ¿no? O no homenajear. Entonces hablemos de antimonumentos y de monumentos y antimonumentos, pero en realidad esto celebra la vida, ¿no? Y finalmente ellos, varios años después, eh, me invitaron a un anuncio que se realizó en la Universidad de la República, que tenía que ver con el logro de algunos derechos como la asistencia psicológica de las personas, y que eso pudo ser posible porque a partir de las discusiones de no querer que exista un memorial, finalmente se volvieron a reunir. Por lo tanto, reconocieron el valor que tenía ese hecho material en el espacio para justamente tener algo de sentido común para las personas, ¿no? Y también, bueno, mm, ha pasado mucho la transformación de esto, los mensajes, como eso, como un día que fui y encontré un papelito pegado sobre un nombre que decía: te extrañamos. Era una cinta de estas, masking tape, digamos, por otro lado decía, por ejemplo, porque te pienso, ¿no? Y eso entonces cada vez nos ha demostrado la necesidad de seguir trabajando en lograr que algunos discursos y algunos hechos que aparecen invisibilizados en el territorio lo sean, porque si no hay muchísimas voces que no tienen representación. Hablamos siempre de los grandes héroes y tenemos nuestras ciudades llenas de hombres a caballo, pero sin embargo hay otras personas, hombres y mujeres, que son una parte sustantiva de nuestra historia, de nuestra memoria, de lo que somos como naciones, como pueblos, que no tiene un lugar en el cual ser recordado, ¿no? Y bueno, eso, como ven, acá les planteo algunas cosas, como bueno, los chicos de Memoria en Libertad, que yo les decía que finalmente se reunieron ahí, o personas como esa niña que está ahí en el centro, que en la publicación allí en Facebook decía que era la nieta de un expreso que vivía en España y que, bueno, su abuelito la llevó a ver dónde estaba su nombre. Bueno, acá ven una cantidad de cosas como esas. Han habido muchas posibilidades de trabajar con la gente cercana, lejana, de recuperar también esas nuevas memorias, porque al final lo que producimos hoy es lo que en el futuro será recordado. Y esto que les muestro acá es algo que se hizo un año, acá en octubre se celebra el Día del Patrimonio. Todos los años hay una consigna específica, y la consigna de ese año, que fue creo 2019 o el mismo 2018, no recuerdo, fue los derechos humanos. Y entonces tomamos, acá hubo DJs, música, actividades para jóvenes y proyecciones con trabajo de VJ, de video, o sea, y ese tipo de técnicas muy contemporáneas sobre las paredes del memorial, ¿no? Y eso acercó a muchos jóvenes a este espacio. Ahí escuchan.
algo de la música que había en ese momento, pero fue como una transformación de ese mismo lugar, ¿no? Y bueno, acá lo que les menciono, que es salir a las calles. Bueno, para nosotros es esto es un 20 de mayo, precisamente, una marcha del silencio. Ustedes pueden imaginarse, esta es la avenida principal de Montevideo, 18 de julio, los miles y miles y miles de personas que hay allí reunidos tomando las calles, cada año en una manifestación súper pacífica, como digo, porque solo se escuchan los pasos, en realidad, esos pasos que también nosotros escuchábamos, solamente cuando íbamos a ver a nuestros padres, dado que teníamos tanto miedo quizás en ese momento que estábamos todos en silencio, entonces está el recuerdo de los pasos. Y en este caso, en realidad son pasos súper empoderados, de gente unida. Y bueno, y en la pandemia, también la gente quiso decir presente y como no se podía estar y hacer la manifestación, se pintaron huellas sobre la calle 18 de julio para decir presente, que esa es la consigna. Entonces las calles tenían estas huellitas y esto fue otro año muy reciente en el que, bueno, aquellos que todavía no quieren que algunas voces estén en el centro, dijeron que solamente eran, no sé, tres o cuatro los que estaban reclamando, tres o cuatro familiares, y hasta ese año solamente la foto de la persona desaparecida la llevaba un familiar y había una sola, pero allí se reprodujeron, por todas las que la gente quisiera llevar y cualquier persona que quisiera llevar la imagen de una persona desaparecida lo hizo y ya ven lo que es esa cantidad. Bueno, en Uruguay son 200 personas desaparecidas, no es lo mismo que en Argentina, ¿no? En realidad fue bastante distinto las expresiones de la represión. Acá un poco nos conocemos todos, entonces fue mucho más el tema de la cárcel y la tortura, pero no tanto la desaparición forzada. Y también empezaron a ver este tipo de expresiones en la ciudad y ya en nuestras veredas, porque ese es el símbolo de madres y familiares de las personas desaparecidas, que es la margarita, a la que le falta un pétalo. Y bueno, falta una baldosa y se agrega una intervención de este tipo, por ejemplo. Y cosas como ella empezaron a aparecer no solamente en toda la ciudad, sino en todas las ciudades de Uruguay. Y en este caso, volviendo también a nuestro oxímoron, como decía yo, este edificio que ustedes ven allí en la calle Libertad, nuevamente, muy cerca de donde yo vivía. Em, bueno, allí vivió esta persona que fue la maestra Elena Quinteros. Vivió algunos meses, los últimos meses, y resultó que ella fue secuestrada, eh, y fue un caso muy conocido a nivel internacional porque ella fue secuestrada, como hicieron muchos en las primeras horas, les pedían que les digan las reuniones que tenían en ese momento. Ella se hizo llevar a una esquina diciendo que allí se iba a encontrar con unas personas que ya lo tenían acordado. Y lo que hizo fue correr y saltar adentro de la embajada de Venezuela. Y los militares entraron allí al jardín de la Embajada de Venezuela, tironearon con el personal de la embajada, la lograron llevar, quedó un zapato y después Elena no apareció más. Pero hace muy pocos años se supo que no solamente le habían robado su vida, sus sueños, sino que además le robaron el apartamento. Y entonces pasó a ser de los militares y pasaron 40 años y seguía siendo de justamente de las fuerzas militares. Entonces, para un 20 de mayo, con mi hija mayor, Martina, decidimos
devolverle simbólicamente el apartamento y, y hicimos un sticker que decía, bueno, acá se usa poner apartamento tal y el nombre de la persona, y allí pusimos el nombre de Elena, ¿no? En su apartamento 103 y escribimos, sacamos las fotos porque sabíamos que eso no iba a durar mucho y escribimos un texto que hablaba de Elena, la vecina, una vecina de un barrio medio o quizás de un sector medio o medio alto en algunos casos, que probablemente quizás la encontramos comprando ravioles un fin de semana, que no era el imaginario que tiene la gente a veces de que son personas, no sé, de otra fisonomía, que son, no sé, los barbudos de la Sierra Maestra viviendo en nuestra ciudad, sino que, bueno, somos como yo, como vos, como cualquiera de nosotros, y que por ellos tenemos el Uruguay que tenemos, que todavía sigue siendo, como decían ustedes, una esperanza en muchos aspectos. Y bueno, y allí, en ese edificio también se hicieron otras, por ejemplo, proyecciones en las paredes y todo eso. En este caso es una obra, él era Juan Pablo Recaño, un estudiante de arquitectura. Cuando yo estudiaba arquitectura, oía muchísimo de su nombre, Juan Pablo Recaño. Juan Pablo Recaño vivía en Argentina y fue secuestrado en Argentina en conjunto con sus compañeros de la agrupación política a la que pertenecía, que era el Partido por la Victoria del Pueblo, y fue en realidad llevado a Uruguay y posteriormente desaparecido. A mí esta imagen de Juan Pablo con esa sonrisa siempre me pareció muy no sé, muy linda dentro de todo, porque en general en esas marchas, cuando vemos las fotos de las personas, son como fotos de otra época y es difícil como comprender a la persona en nuestro contexto, digamos, ¿no? Y entonces hace como unos 4 años quizás se hizo una gran exposición que se llamaba Ellos en Nosotros y que se convocaba a un artista para hacer una obra de una persona desaparecida. Yo trabajé con Juan Pablo, entrevisté a la familia y en la familia no tenían ninguna foto en color de Juan Pablo, por ejemplo. Entonces hablaba con la prima y ella me decía, bueno, él tenía el pelo súper rojo, así como casi zanahoria. Y hablaba con el hermano y me decía, tenía el pelo rojizo, castaño. Y es como cada uno termina recordando a esa persona que además sigue siendo joven siempre, ¿no? Todos vamos envejeciendo y ellos siguen siendo jóvenes en blanco y negro. Y trabajé con mi hermano que es fotógrafo y lo pusimos en un bar de 18 de julio, en Montevideo, en esa calle por la que transitamos pidiendo por las personas desaparecidas. No sé, para mí fue, bueno, recuerdo que cuando le llevé la foto a la familia me temblaban las piernas, porque uno dice, lo que uno lo hace con el máximo respeto, pero cuando su hermano abrió el sobre y me dijo, es Pablo, porque ellos le decían Pablo, es Pablo, es como que uno siente que bueno, que realmente pudo ponerlo en este presente, ¿no? Y hacer, bueno, acercarse más a un joven dibujante, artesano, músico, ¿no? Como con eso, con su alegría de juventud y sacarlo de ese recuerdo casi borrado, ¿no? Y eso es absolutamente fuerte, ¿no? Estos en Montevideo, acá ven marcados todos los sitios que están vinculados a la represión en un mapa que es una iniciativa comunitaria, que se llama Sitios de Memoria, ¿no? Y bueno, esto yo no lo tengo con los links, pero
pero cada vez ha estado más lleno de historias y de relatos. Y de hecho, ahora yo les contaba que, bueno, yo vivo en Colombia en este momento, pero estoy en Uruguay por esta semana. Y una de las actividades que realicé fue hacer un circuito de lo que se llama Montevideo Sonoro, que es como unos relatos de la ciudad, de ciertas partes de la ciudad, pero contados a través de la música que refiere a ellos. Y hoy existe un Montevideo Sonoro de la memoria. Por eso digo, no solamente es un hecho material como puede ser un memorial, sino que también la memoria está marcada por un montón de canciones, poesías que refieren a distintas personas, hechos, lugares, y por lo tanto también ese sentido, ¿no? Que nos permite acercarnos desde otro lugar, que a veces no es el raciocinio, sino es en todo el cuerpo, ¿no? La experiencia del arte visual, la experiencia de la música, bueno, creo que nos acercan por otras partes a poder situar en la ciudad esta memoria, ¿no? Y bueno. Y en este caso, esta es una obra inconclusa, les puedo decir, todavía no la mostré del todo porque fui convocada en un momento por Art for Amnesty para realizar un tapiz de 2 metros por 4 metros, pero yo tenía que hacer el diseño y había un artista, era sobre el Plan Cóndor, había un artista seleccionado en Argentina, había un artista en Chile, en Brasil. Bueno, yo elegí un poco representar varias cosas. La textura del fondo es la foto del memorial, digamos, que les mostré al inicio. Es una foto del plano de concreto de ese memorial. Luego hay una serie de mapas aéreos, digamos, que refieren a las rutas, que un poco se relaciona con este tema del Plan Cóndor y cómo una persona serán secuestradas en un lugar para ser traídas a otro. Hay niños de Uruguay que aparecieron en Chile, como les conté, personas secuestradas en Argentina que desaparecieron aquí en Uruguay, etcétera. Entonces, está esa otra capa. Y por otro lado, utilicé el rojo como, bueno, como un color muy simbólico, porque, bueno, porque parte de las identificaciones han tenido que ver con el ADN, la sangre, ¿no? Y el rojo representa muchas cosas, no solo eso, sino, bueno, está presente en toda nuestra historia. Y también elegí un texto de Hannah Arendt que se va revelando de alguna manera, que tiene el número de de letras que representa a las personas desaparecidas en Uruguay y que tampoco habla solamente del dolor, sino de justamente salir adelante y tomar la palabra. Y por eso dice... Allí en el final hablará el silencio. Allí donde se ha traicionado la historia, el silencio no es otra cosa que vacío. Pero nosotros, los fieles, cuando hemos dicho nuestra última palabra, oiremos la voz del silencio. A mí me pareció algo bastante representativo de de ese silencio en la ciudad, como digo, que no, que muchas veces no habla. Y por otro lado, la resistencia, ¿no? En este caso, esta es otra obra en la que utilicé, digamos, estos cilindros de hormigón que son probetas que se utilizan para justamente comprobar la resistencia del hormigón. Y bueno, como ven, algunos están rotos, otros están enteros, pero el conjunto del colectivo tiene su peso. Sin embargo, quería traer otros elementos de resistencia que aparecen en esos relatos que a veces quieren ser invisibilizados, y esto es en Santa María Tonantzintla, en México, donde, bueno, como ustedes ven adentro de las iglesias, muchas de la iconografía terminaba
siendo realizada por las personas indígenas que iban poniendo sus plantas, sus propias caras también y colores, y eso se puede ver en Ecuador, en México, en cualquiera de los países de la región, ese esas figuras coladas así de alguna manera que en ese espacio tan concurrido ponen otras imágenes, ¿no? O en Chile, las famosas arpilleras, ¿no? Con las que las mujeres de alguna manera expresaban muchísimas cosas, en este caso es muy explícita, pero hay un montón que a veces, digamos, tienen otras imágenes que sí cuentan historias y en este caso de la derecha es un pedacito de una arpillera de Violeta Parra que estuvo hasta en el Louvre, ¿no? Entonces esa voz, ese grito terminó también llegando a otros lugares como forma de mostrar otras historias y pedir solidaridad. Y esta es una tejedora maya de San Juan Zacatepeques, este, en Guatemala. Yo he trabajado mucho con los temas de gestión del riesgo del patrimonio cultural, precisamente, y bueno, y ellas en los tejidos, no solamente ellas, sino las 25 etnias que hay en Guatemala y en muchos lados van contando historias y de hecho, por ejemplo, eh, esas historias, algunas tienen que ver con las opresiones, pero inclusive está la memoria hasta de plantas y animales que había en esas regiones y que hoy ya no están allí. Y de ahí, por ejemplo, les recomiendo ver la obra de una artista contemporánea de esta región que se caracteriza por esos tejidos que tienen como rojo, amarillo y violeta. Ella se llama Marilyn Boror Bor y justamente habla de la oposición a, digamos, cómo se contrapuso esa expansión urbana a los territorios indígenas y sus formas de lenguaje y lo simboliza con lana envuelta en unos prismas de hormigón, precisamente, ¿no? Como que el concreto se apropió de su paisaje, les de algún modo retiró sus colores y los excluyó de ese espacio, ¿no? Es muy, muy fuerte la obra de Marilyn y por eso se las menciono. O cuestiones como este almanaque de Jorge Tiscornia, que fue uno de los expresos en Uruguay, que hoy es Patrimonio Histórico de la Humanidad, el calendario, el almanaque donde él escribió día a día de sus 13 años de prisión, distintos hechos y los escondió chiquititos, ¿no? Estaban a veces en hojillas de cigarrillos u otros elementos, pero bueno, está el relato de absolutamente todo y gracias a él se sabe el número exacto de las personas que estuvieron allí porque digamos, no tenían, habían salteado algunos números o cosas por el estilo, pero él bueno, fue documentando todos estos temas. Y bueno, existen otras cosas que yo las denomino hechos de arte, ¿no? Y que más fuerte que la imagen que toma la ciudad de, bueno, de las madres de Plaza de Mayo, por ejemplo, esos pañuelos blancos que fueron hasta reprimido el pañuelo, podríamos decir, como lo hemos visto en muchos documentos. Entonces, ese significado, el círculo, el pañuelo, son también significados en términos visuales, como digo, que van asumiendo una conquista del territorio de nuestras ciudades. Aunque no sean algo fijo, pero es indisoluble el vínculo con algunos de esos territorios, ¿no? Y de hecho, también quería comentarles que frente, es tan claro, digamos, esos vínculos con el territorio,
que en Uruguay, por ejemplo, donde en el barrio Sur y Palermo, en el sur de la ciudad, sobre la costa, se ubicaba la población afrodescendiente, bueno, esa población fue retirada y dispersa en zonas periféricas de la ciudad, ¿no? Tratando de olvidar esa cara afrodescendiente que nosotros tenemos y que sin embargo está muy presente y por eso cuando a mí me tocó estar en el ministerio y también en la administración anterior, una de las cosas que nos planteamos en términos de vivienda fue devolver a las poblaciones afrodescendientes a su espacio en el que además hacen posible sus expresiones musicales como el candombe y otras expresiones en el centro de la ciudad, ¿no? Y bueno, un poco lo que les decía de la potencia que tiene un elemento como un pañuelo, bueno, que nos conecta con una historia reciente o no tan reciente, muy importante. Y acá señalo también este otro colectivo que también en Argentina seguramente y en cada uno de los países se reúne. Como ustedes ven, hay distintas personas, desde una persona que dice presos políticos del Uruguay. Esto es en un sitio de la ciudad que también estaba bastante invisibilizado y ahora se está recuperando, pero que allí Em, también se reunieron las personas, hijas e hijos o familiares de militares que en realidad están en la búsqueda de la memoria, la verdad y la justicia, junto a otro un montón de personas que fueron torturadas por sus padres, digamos, ¿no? Y bueno, volviendo a esos hechos que van transformando la ciudad, esto fue una de las primeras manifestaciones públicas en el año 83, ya casi finalizando la dictadura, que fue la marcha de los estudiantes, en la Semana de los Estudiantes en septiembre del 83. Y bueno, y creo que todo este recorrido que se realizaron, los eventos, que fue el del Club Defensor, están marcados por esa instancia que estuvo llena de alegría y de cantos. Por otro lado, existe en Montevideo estas, eh, estas formas que fueron una propuesta de la Facultad de Arquitectura a solicitud de este proyecto que se llama Marcas de la Memoria, que están ubicadas por muy distintos sitios de la ciudad y junto a ellas existe una placa que ahí se ve, casi parece una alcantarilla, pero son unas placas redondas que cuentan la historia de ese espacio. Y creo que es interesante, si bien acá está bueno, esa es la del Defensor precisamente, donde se cuenta esta marcha que les estaba mencionando, pero están por toda la ciudad recordando distintos eventos, distintas voces. Creo que lo interesante es que uno va por la vereda y se choca de algún modo con estos elementos y bueno, mira al piso para por lo menos encontrarse con una historia, ¿no? O bueno, o esta pintada que se hizo una vez cuando en el año mm, este, 1980 cuando fue el 89, se había logrado la votación, digamos, de que no hubiese impunidad en Uruguay, pero se logró que hubiese un plebiscito, pero el plebiscito se perdió y al otro día apareció esto, y fue tan importante que cada vez que se pinta de vuelta ese espacio, de otra manera o que se ponen carteles arriba, la gente lo vuelve a pintar y lo vuelve a pintar y es un elemento de una marca de un momento en la ciudad. Esta es una repintada de ese elemento, bueno, con otras formas y otras maneras, ¿no? Y esto es en Argentina, que creo que los movimientos, digamos, todos los movimientos comunitarios han logrado colocar marcas de la memoria
Traje este porque, bueno, ella, la persona de la foto es Patricia Dixon, la hermana de mi querida amiga Alejandra Dixon, que es la que está cantando allí cuando se colocó esa placa, como ustedes conocen, de ese movimiento de Barrios por la Memoria en Argentina. Y en ese sentido, lo que quiero decir es que sí, la memoria es un hecho del futuro y que las marcas que generamos de la memoria en la ciudad a través de las distintas expresiones son muy transformadoras. A veces parecen algo muy íntimo y sin embargo cuando logramos darle como un sentido al conjunto de esas historias, termina siendo algo sumamente poderoso. Hace pocos días fui en Bogotá precisamente a una charla de Francesca Albanese, que es la relatora especial de las Naciones Unidas para para el pueblo palestino, y ella hablaba de que muchas veces, bueno, los gobernantes no están representando a los pueblos y que los pueblos están siendo muy claros, expresando su sentir frente a todo lo que está sucediendo y que no hay nada, decía ella, en este momento más poderoso como ejercicio de resistencia que seguir teniendo esperanza. Y bueno, en ese sentido, me gustaría entonces también, esta de la derecha es una obra que realicé dos veces, hace ya más de 10 años, en el año del Bicentenario en Uruguay. Como les decía, este es el héroe nacional Artigas, que está en la plaza principal, la Plaza Independencia, y yo puse muy cerca de esto estas bolsas que son de cemento, de un cemento que se llama Artigas, como para significar que nuestros héroes en realidad están en en todas las casas, en las escuelas, en cada uno de los lugares que con tanto esfuerzo construyen las personas día a día con el trabajo cotidiano de hacer de este espacio en el que vivimos todas y todos nuestras ciudades. Así que eso quería mencionarles, y que los elementos vivos, las plantas también, en este caso fue, en lugar de poner una piedra fundamental en el memorial, quisimos plantar esta serie de plantitas que como la que ven allí, del espinillo rojo, y que en ese espacio luego fuimos notando que la gente también lo transformó, más allá de que tenía un diseño paisajístico, lo transformó plantando otras cosas, y por lo tanto es otra obra y vale mucho más, porque más allá de lo que puede hacer un diseño de paisaje, vale la obra colectiva, ¿no? Así que bueno, muchas gracias a todas y todos. Ah, Y bueno, estoy para... muchísimas gracias Raquel. La verdad, muy emocionante tu presentación. Hermosa creo que sería la calificación. Sabes que los aplausos los dejamos para el final. El tema de la memoria es un tema, la verdad, muy fuerte y muy presente, por lo menos en casi todos los que estamos en este espacio. Así que agradecerte. Y bueno, ahora abrimos el espacio para preguntas, para comentarios. Pablo. Bueno, gracias Raquel por la exposición y bueno, veía tus bloques de cemento y la cantidad y recordaba el Memorial del Holocausto en Berlín, que para quien no sabe cuál es el discurso que También, transmite, claro, hay un rectángulo en el piso y uno dice, bueno, era un banquero, explotaba al pueblo. Después aparecen otros con algún volumen, bueno, eran todos de la misma calaña. Después aparecen más, bueno, eran las exacto. familias y terminan siendo miles porque mataron a todos los judíos askenazis. Es decir, los eliminaron a todos. ¿Sí? Entonces la cantidad de bloques de cemento y los diálogos y todo muestra que acá no se trata de justificar lo injustificable y no se lo puede universalizar bajo ningún aspecto. Después decir que tu arte no cumpliría con el parámetro superestructural que tiene en principio el arte, y no voy a decir nada de los artistas porque los artistas también tienen que comer y no puedo pensar que sean héroes, pero tu arte no es un arte que legitima
los modos de producción dominantes, sino todo lo contrario, llama la atención sobre ciertos hechos que precisamente denuncian al modo de producción o a la clase dominante. mm, Por lo cual no me causa ninguna sorpresa que hoy se trivialice, como se trivializa en la Argentina, utilizar el nunca más para ganar una legislativa, porque es demasiado relevante lo sí, ocurrido y vos estás llamando a la memoria. Y justo como mm, mencionaste a las madres de Plaza de Mayo, yo voy a mencionar a las abuelas, un relato que hace Carlotto. Dice ujú, que ella era en su concepción gorila, lo reconoce, y que el día que sacaron a Perón salió a la calle, de la mano estaba Laura, su hija, desaparecida, y fue a festejar que habían sacado al tirano, ¿no? Sin sí, pensar demasiado que ese día mataron 400 personas, aparte de utilizar el erario público para derrocar al presidente elegido por el pueblo. Pero ella, en vez de culpar al resto, dice, yo con ese acto terminé matando a mi hija, porque si no hubiera gente que sale a festejar un hecho de esta naturaleza, no podría haber existido el proceso en la Argentina, ni en Uruguay, ni en otros lugares. Por eso es tan importante tu arte. Es decir, esta llamada de gracias. atención es que es gravísimo utilizar nunca más para una campaña legislativa. Ujú, Y después, bueno, no se le puede pedir que sean héroes. Yo seguí al Museo Reina Sofía en una muestra fotográfica de que algunos en pleno proceso salieron a encapuchar a todas las estatuas, que aparecieron al amanecer todas encapuchadas. Fue muy significativo. Bueno, no ujú. se le puede pedir tanto al artista, pero qué bueno los Santoro, qué bueno los Raquel, qué bueno todos aquellos que nos recuerdan que esto no se puede pasar por alto. Y si bien no legitima, ni van a ganar dinero, ni van a quedar bien, de parabienes con el régimen dominante, qué bueno que haya un arte contrahegemónico que se permita replantear esas cosas. Así que muchísimas gracias por tu exposición. Bueno, muchísimas Gracias, gracias, Pablo. Pablo. Solo quería comentarte que sí conozco, por supuesto, el memorial en Berlín y es muy curioso que la calle lindera es Hannah Arendt, precisamente. Que fue algo que noté en ese momento, pero sí, creo que hay que insistir sin que las cosas se transformen en banales, como lo estabas mencionando, de usarlas. Y siempre me acuerdo, bueno, estuve en China y estuve en Japón y en ambos lados me pasaron cosas como que en Japón estaba en la super calle llena de así carteles, etcétera, y dabas la vueltita y vendían remeritas y cosas de esas y habían unas remeritas del Che. Y yo decía, no, en realidad la gente puede llegar a pensar que es un rockstar, no sé, o sea, y lo mismo me pasó en el centro de China, en un pueblito, que exactamente habían tacitas del Che también, ¿no? Y vos decís cuando los símbolos se alejan de su contenido, es muy peligroso porque pueden ser utilizados de muchas maneras, ¿no? En este caso para vender remeritas y tacitas, pero bueno, pero a veces hay algunas cosas más peligrosas como las que estabas mencionando, ¿no? Mm. Gracias, Raquel. Gracias, muchas gracias. Bueno, Dani, Sí, a ver, gracias Pablo, muchísimas gracias, una linda exposición Raquel. Eh, yo solamente quiero hacer un comentario muy breve y es que nosotros tenemos como este modelo de análisis que se llama el path dependence, ¿no? Es como el Ujú, pasado marca mucho el presente y a mí me parece que en muchas de las situaciones en los países de Latinoamérica, por ejemplo, tendemos a olvidar muchas cosas y las decisiones que se toman en la actualidad obedecen a realidades que uno se pregunta y de dónde lo sacan. Entonces, las problemáticas actuales o las decisiones que se toman también ahora responden sin lugar a duda a no considerar la memoria. Entonces, a mí me ujú, encanta, por ejemplo, si Europa tiene una situación de vivir una memoria tan clara y valorar sus eventos ujú, positivos y negativos en la historia, que a la postre la gente está consciente de que las decisiones que se están tomando, por ejemplo, llevan o no llevan una memoria.
Entonces, mm, a mi forma de entender, cuando la política, por ejemplo, la política pública o las decisiones actualmente en Ecuador, por ejemplo, pensar en lo que está pasando en la Corte Constitucional, actualmente en Ecuador o la crisis que se está viviendo en algunos países, eh, lo único que me llama a la mente es, estamos perdiendo la memoria, es decir, estamos ujú, olvidando muchas cosas y creo que para efectos de, para efectos actuales es sumamente importante para las decisiones en la actualidad y creo que a veces ujú, debemos de entender y superarnos, es decir, tener esta posibilidad de valorar el tema de la memoria y me encantó todo el tema de las agujas como este mm, símbolo del recuerdo. Me parece increíble, ¿no? Entonces, hay un autor que se llama Bruno Latour, un francés que sigo mucho, él te dice cómo las cosas, ¿no? La modernidad, por ejemplo, no considera situaciones que vivimos en el pasado y él habla del actante y del actor y habla sobre esta modernidad que a veces lo que está haciendo es destruyendo una vida que puede ser mucho más valiosa. Entonces, nada, ujú. solo felicitarte y decirte que sí, o sea, nosotros acá en Ecuador creo que necesitamos mucho trabajar en el tema de la memoria. Ojalá podamos tener algún espacio acá en la universidad para comprender esto y cómo esto le hace Buenísimo. bien a la política en la actualidad, por ejemplo, a las decisiones públicas en la actualidad. Entonces, solo eso, Raquel, muchísimas gracias por la exposición. Muchísimas gracias. No, gracias a vos, Dani. Y sabes que te iba a comentar bueno, yo también trabajo, como decía Pablo, en la gestión del riesgo de desastres. Y trabajo mucho en ese tema y en el de los desplazamientos por desastres y por cambio climático. Y ahora, en septiembre, va a salir una publicación que es del Instituto de Derechos Humanos de Cataluña sobre los desplazamientos. Y invitaron a una serie de autores a trabajar algunos capítulos y yo propuse en mi capítulo justamente la memoria en los desplazamientos y que más allá de que se refiera a otros hechos, justamente cuántas veces se toman decisiones sin conocer el pasado que terminan con la vida de un montón de personas que son las excluidas de los espacios de las ciudades, ¿no? Se los voy a compartir en septiembre cuando eso salga. Lo escribí con Valeriana Broetto, que es una investigadora brasileña, y disfrutamos mucho y sé que es la primera publicación en ese sentido porque rápidamente me contactó la relatora especial de Naciones Unidas para los desplazados internos para tratar este tema justamente. Entonces, sí. Excelente. Gracias, Gracias, Dani. gracias, Raquel. Gracias, Raquel. Sí, Juliana. Sí, bueno, primero agradecerte no solo por la presentación, sino por tu persistencia y tu creatividad de hacer algo con tu biografía personal y vincularlo con la política. Me parece muy valioso. Bueno, eso, muy valioso y además pensaba algo que no es para nada novedoso, pero que en verdad el arte nos permite conectarnos con las historias individuales de vida y con las emociones. Y entonces eso creo que genera una empatía mucho más directa que otro tipo de contribuciones a la memoria, por ejemplo, en los estudios que se pueden dar en el colegio, de recordar Mm, la historia, etcétera. Creo que eso permite que quizás una persona que o nunca ha pensado en estas situaciones o que nunca se ha ujú, conectado o que tiene un pensamiento diferente, cuando puede acercarse a una obra de arte que le muestra el mm, sentir de una persona, su vida, y se puede conectar a través de esa empatía con el otro, es muchísimo más potente. Me parece que eso nos mm, permite como recuperar la memoria para evitar repetir. Eh, ujú, o digamos, mirado desde una perspectiva esperanzadora, ¿no? Porque quizás hoy están pasando cosas como el genocidio en Gaza y nos mm, hace
pensar las contradicciones del ser humano, pero sin embargo, creo que el arte es algo muy potente y hay gente que lo tiene que hacer y que lo tiene que hacer bien, como es tu caso. Y bueno, nada, quería decirte eso. Muchas gracias, Juli. Hermoso. Yo creo que justamente lo que estás diciendo, fíjate que lo primero que hacen los regímenes totalitarios es tratar de borrar el Sí, arte en sus distintas el arte y la manifestaciones, cultura. porque eh, el arte es lo que permite recuperar esa memoria, hacerla viva esa memoria, y los pueblos sin memoria son pueblos que repiten su pasado, y repiten su Mm, pasado de manera negativa. Es decir, justamente lo mm, que nos permite como seres humanos superar el estadio de, de la pura naturaleza animal es que tenemos esa capacidad de razonar, de evaluar el pasado y a partir de ahí poder construir un futuro mejor. Justamente toda la sí. lucha que se está haciendo en los últimos años de la derecha, podríamos decirlo, consiste en tratar de borrar el pasado, en impedir Ujú, los ejercicios de búsqueda de memoria, de verdad. Por eso es tan importante este tema y la recuperación de la memoria, y por eso vincular memoria con ciudad, como va a ser Raquel, como va a ser, bueno, Lucía Escalante, que está acá, o por lo menos estaba hasta hace unos minutos, que es de nuestro grupo quien trabaja sitios de la memoria, ujú, es justamente la memoria como espacio de resistencia, la memoria mm. como espacio de lucha, que es lo que yo creo que de manera muy bella lo hiciste hoy, Raquel, así que bueno, agradecerte. Muchas gracias. No sé si Mercedes querías hacer un comentario. Me pareció que levantabas la mano, Mercedes. Sí, lo que pasa es que no podía habilitar el teléfono. Ante todo, Sí, pedir disculpas que me incorporé tan tarde, pero sabías que viajaba de Gallegos sí, a sí, Buenos sí. Aires. Mira, dejé la valija y me senté frente al teléfono, así que estoy recién casi llegada de Aeroparque. Realmente me encantó, lo que vi me encantó, me emocionó, me gustó muchísimo, muchísimo, muchísimo. Realmente, no, no, no. Estoy, pero mira, plena, con una satisfacción del trabajo impresionante. Y bueno, Mm, con ese trabajo, a raíz, tomo lo que dijo Juli, me gustaría, con toda la creatividad que tiene Raquel, eh, una memoria para Gaza, ¿no? Tan reciente, mm, pero que parece mentira, ya se está olvidando, se está mm. olvidando. Se hace todo Sí, para sí. olvidarse, día a día. Es algo que hablas de Gaza y te miran como diciendo, ¿de qué me estás hablando? No, Mm. es horrible. Me encantaría la creatividad de Raquel puesta al servicio de la memoria de Gaza. Vamos. Muchas gracias. Un gran desafío, obviamente. Gracias, Sí. Mercedes. Mm. Bueno, no sé si alguien más Gracias, Merce. quiere hacer un comentario, si no, abrir los micrófonos para darle el merecido aplauso a Raquel, como hacemos siempre. Bravo. Bravo. Bueno, en serio, muchísimas gracias. Eh, Siempre es un gusto retomar estos espacios y bueno, con encuentros como el de hoy creo que se junta conocimiento, emoción, la verdad algo muy lindo que creo que disfrutamos todos. Así que Muchas agradecerte, la dejo gracias. a Raquel si vos querés decir unas palabras y después a Juliana para No, cerrar. solamente. Sí, de mi parte solo agradecerles a ustedes por crear este espacio, como les digo siempre, de libertad, en realidad, en el que podamos, y de la libertad verdadera, no de otras, donde realmente podemos seguir construyendo ese mundo desde lo colectivo, ¿no? Y no dejar que se nos atomice de alguna manera, que no se nos disgregue, que se nos apague y sobre todo, como decía al final, que no tengamos esperanza y agradecerle a todas y todos los que han estado aquí escuchando todo este rato. Así que, bueno, muchísimas gracias. Bueno, simplemente eso, agradecerte a vos, Raquel, y a todas y a todos los que nos acompañan. Y pensando en esto de que hoy se priorizan o se enaltecen las pasiones tristes, las que nos hacen pensar que no tenemos esperanza, que no tenemos posibilidad,
que el mundo que nos espera es un mundo terrible, bueno, recuperar el deseo y las ganas de hacer cosas y de que hay gente que está haciendo cosas lindas para vivir en comunidad y pensar en sociedades mejores. Así que bueno, eso. Bueno, Nos vemos la un próxima, abrazo, que anden Lu. Gracias bien. a todas y todos. Nos Adiós. estamos viendo la Gracias, próxima abrazo. semana. Un abrazo grande. Chao, chao, Gracias. abrazo. Hasta pronto. Chao.